Esta es la última sesión del curso La Revolución Mexicana, del programa de cursos de verano 2013, y bueno, pues nos da de verdad mucho gusto ver el éxito que tuvo esta convocatoria y todas las personas que se inscribieron. Así que bueno, para esta tarde nos acompaña el doctor Pedro Salmerón. Antes de iniciar con su conferencia, le pido al doctor unos minutos, nada más para hacerles algunos anuncios antes de que se vayan todos cuando termina la conferencia. Entonces, hoy es la última sesión, sus constancias de asistencia a este curso las podrán recoger a partir del día 20 de agosto. A partir del 20 ya estarán listas para que vengan por ellas. También les anuncio las inscripciones para el curso Protagonistas del siglo XIX y del siglo XX, segundo semestre. Se van a llevar a cabo las inscripciones del 12 al 22 de agosto. Ya saben ustedes, vamos a poner la convocatoria en la página del instituto, los anunciamos en los programas de radio para que estén al pendiente y ojalá puedan acompañarnos también en esa actividad. Mañana tenemos el foro Fuentes para la Historia de la Independencia en el INERM. Ya les había adelantado, este mes conmemoramos el 60 aniversario de la fundación del instituto y vamos a tener una serie de foros, de actividades alusivas a la actividad del INERM durante estos 60 años. Así que mañana Fuentes para la Historia de la Independencia en el INERM, con la participación de los doctores Tarcisio García, Ana Carolina Ibarra y José Herrera Peña, los doctores y la doctora Ana Carolina Ibarra. Así que bueno, los esperamos a las 6 de la tarde. Ahora bien, voy a presentar, permíteme, al doctor Pedro Salmerón, que muchos de ustedes lo conocen. Él es licenciado, maestro y doctor en Historia por la UNAM. Ha escrito una veintena de textos académicos y 5 libros sobre historia de México, entre los que destacan La División del Norte, La Tierra, Los Hombres y la Historia de un Ejército del Pueblo, Juárez, La Rebelión Interminable y Los Carrancistas, la historia nunca contada del victorioso ejército del noreste. Es asesor de contenido y asiduo colaborador de la revista Relatos e Historias en México y otros proyectos de difusión. También es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Así que bueno, para nosotros es un gusto contar con la presencia del doctor Salmerón, que cerremos con él este curso de verano sobre la Revolución y los dejo con ustedes. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación a estar con ustedes aquí en este curso, la invitación de la doctora Patricia Galeana, del doctor Felipe Ávila y la hospitalidad del INERM, y trataremos de hablar sobre este tema que me pidieron, que es un tema lo suficientemente difuso como para, aparentemente, como para no saber de qué hablar. A las consecuencias de la Revolución Mexicana, los resultados. Es complicadísimo. Es complicadísimo si tratamos de decir qué cambió con la Revolución o qué no cambió, o cambiaron cosas, cambiaron para bien, cambiaron para mal, pero sobre todo podría resultar extremadamente complicado si pensáramos, ¿habría cambiado lo mismo el país? ¿Habría cambiado mejor, habría cambiado peor sin lucha armada? Es decir, ¿fue pertinente la lucha armada? Justo ahora estoy leyendo mucho a un teórico de la historia, a un filósofo que nació checoslovaco, pero ahora no es checoslovaco porque Checoslovaquia ya no existe. Esas cosas que pasan con los mapas de Europa, que se llama Slavoj Žižek, que entre otras cosas de lo que le estoy leyendo es una presentación muy interesante a textos de Maximilien Robespierre, el gran dirigente de los jacobinos en la Revolución Francesa. Políticamente incorrecto, no hay político moderno que reivindique la figura de Robespierre, ni en Francia ni en ningún otro lado.
y que sin embargo nos explica muchas cosas, nos explica algo con lo que en México y en casi todo Occidente vivimos ahora, que es el terror, el miedo. Y Robespierre es un teórico del miedo y del terror. Y dice Robespierre, y dicen algunos analistas de Robespierre, por ejemplo, ahora a los historiadores, a los teóricos, a los políticos, a los pensadores les da a todos sistemáticamente por rechazar la revolución. Si ustedes leen a quienes se supone que hacen historia y aparecen en los medios masivos de comunicación, hablo de Macario Schettino, de Enrique Krause, de Luis Rubio, de Juan Miguel Zunzunegui, de Luis Pasos, de Luis González de Alba, etcétera, etcétera, etcétera. Les da por rechazar la revolución, ¿no? La revolución fue una orgía de sangre, de destrucción inútil, ¿sí? Y dicen esto, en general sí, los lectores posteriores, los intelectuales, los perjudicados rechazan la revolución porque hay muchas razones para rechazarlas. Curiosamente, quien no las rechaza es el pueblo, obligado a hacer una revolución ante situaciones extremas y absoluta falta de oportunidades. ¿Sí? Y es lo mismo que pasa con la Revolución Mexicana. Ya les habrán contado, yo sé que ya estuvieron hablando varias veces de qué fue la revolución, cómo funcionó. Entonces trataré un poco en función de esto, de que recordemos que el pueblo la hizo, de que la gente se fue masivamente a tirar bala, de que sacrificó lo poco o mucho que tenía, de que fue a matar y a morir, y de que hubo cosas extremas que obligaron a la gente a ir a matar y a morir. En función de eso hablaremos un poco de, ¿sirvió de algo tanta muerte, tanta sangre, tanta violencia, tanto sufrimiento? Para hacerlo hay que definir revolución. ¿Qué es una revolución? Hay casi tantas definiciones como estudiosos de las revoluciones, pero yo uso una muy sencilla, una definición que viene del marxismo y también del estructuralismo y que resumió una teórica británica, Ted Skocpol, que dice que una revolución política en los estados modernos, ya lo estamos acotando, es decir, el concepto de revolución que voy a usar es un concepto que se usa en materia política para los estados modernos, es decir, del siglo XVII para acá más o menos. Dice ella, una revolución política en los estados modernos es un fenómeno social general, pero no necesariamente violento, que transforma las estructuras del régimen político. ¿Qué entendemos por régimen político? Las instituciones políticas de un Estado, el gobierno, los partidos políticos, las fuerzas del orden, los periódicos, esas son las instituciones políticas. Es decir, podemos hablar de una revolución política cuando un fenómeno casi siempre violento, pero no necesariamente violento, transforma esas estructuras, las suprime y las cambia por otras. Y dice ella, además, hablamos de una revolución social, sí, además de lo anterior, es decir, si además de cambiar el régimen político, cambia también las estructuras sociales, la primera de las cuales, y ese es el parámetro para saber si cambiaron o no las estructuras sociales, es el régimen de propiedad. ¿Cambiaron las formas de propiedad? Si cambian las formas de propiedad, si cambia el régimen de propiedad y con el régimen de propiedad otras estructuras sociales, entonces estamos hablando de una revolución social. ¿Sí?
En función de esta definición, ¿la Revolución Mexicana fue o no fue una revolución? Lo que ocurrió en México entre 1910 y 1920, por ponerle fechas, ¿fue una revolución o no fue una revolución? Los historiadores de la derecha, muchos revisionistas y los opinólogos estilo Esquetino, y lo traigo ahora a colación porque recientemente estoy ahí en conflicto con él una vez más, dicen que no, que fue una gran rebelión, que fue una matanza sin sentido, que la revolución nunca existió y fue inventada post facto, dice Esquetino literalmente, esto último. ¿Sí? Es decir, que en los famosos términos definidos por Giuseppe Tomasi de Lampedusa hace 150 años, en un libro muy famoso llamado Gattopardo, la Revolución Mexicana revolucionó todo para no cambiar nada. Eso dicen ellos. Y no cambió nada y lo que provocó fue 1 millón de muertos, dicen. No hubo 1 millón de muertos en la revolución, pero en general ellos dan ese número. ¿Sí? Frente a ellos, frente a estos revisionistas, cuando había revisionistas serios tipo François Javier Guerra y Ramón Eduardo Ruiz y otros hace 25 años, don Luis Villoro, basándose en Immanuel Wallerstein, propuso una nueva forma de entender las revoluciones. Dice él, sí puede ser en efecto que las revoluciones como fenómeno violento lo único que hacen es acelerar procesos que ya venían en marcha. Por ejemplo, dice él, dice Luis Villoro, los historiadores revisionistas de la Revolución Francesa dicen que el proceso de desaparición del latifundio vinculado a la aristocracia ya se había dado en la realidad, que en la realidad en el campo francés los antiguos siervos de la gleba, de los aristócratas, para todo fin práctico ya eran propietarios particulares de la tierra que tenían. Y para todo fin práctico, el señor, el aristócrata, ya no tenía poder sobre ellos. ¿Sí? Y que lo único que hizo la Revolución Francesa, en el sentido de la propiedad de la tierra, que es lo que más nos importa en muchos aspectos, fue simplemente darle forma legal a algo que ya realmente había ocurrido. Y dicen los historiadores revisionistas que, que eso de todos modos hubiera pasado, sin revolución, sin terror, sin necesidad de meter a Francia en 15 años de guerra contra las potencias europeas, no que 15, 25. En 25 años de guerras contra las potencias europeas, sin necesidad de decapitar a cientos de miles de franceses, ¿sí? Que de todos modos eso iba a pasar, que la revolución fue un baño de sangre innecesario para lo que ya estaba pasando. Pero dice Luis Villoro, no, es que además las revoluciones provocan cambios en la mentalidad de la gente, en la actitud, dice don Luis Villoro, donde él por actitud, basándose en Wallerstein y basándose en los filósofos de la ideología, por actitud entendemos la forma en que nos relacionamos con el mundo, en que nos paramos en el mundo y nos relacionamos con él, en que nos comprendemos como parte del mundo. De tal modo que la Revolución Francesa, dice, probablemente sí, solamente le dio forma legal a algo que ya venía ocurriendo, pero la Revolución Francesa también convirtió a los siervos en propietarios y a los súbditos en ciudadanos. Los franceses después de la Revolución no se sienten más súbditos, obligados por un supuesto acuerdo con el rey a entregarle parte de su libertad y de su identidad a ese poder, sino que se sienten ciudadanos libres. A lo mejor en la práctica ya había ocurrido, pero no en la mentalidad, y la revolución provoca necesariamente
que el pueblo que hace una revolución comprenda ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud, ese cambio de situación en el mundo. De tal modo que, regresando a la definición original y vinculándola con esta, podemos hablar de una revolución en el mundo moderno cuando, primero, sustituye un régimen político por otro, y al sustituir un régimen político por otro, necesariamente obliga a hacer un nuevo pacto social, ¿sí? Un nuevo pacto, una nueva forma de relación entre la gente y de la gente con el Estado, de la sociedad civil con la sociedad política, necesariamente. Si no ocurre eso, no podemos hablar de revolución. Eso es una revolución política. Si además de eso transformó las estructuras económicas y sociales, la primera de las cuales, o el parámetro de las cuales, es la propiedad de los medios de producción, hablamos de una revolución social. Pero, ocurra o no ocurra lo anterior, si es un fenómeno violento de participación masiva que implica que la gente se considere a sí misma de una manera distinta de antes, es decir, si además hay un cambio de actitud, podemos hablar de una revolución cultural. Y quien le pone el adjetivo cultural es Immanuel Wallerstein, y lo retoma Luis Villoro para el caso mexicano, y no tiene nada que ver con el fenómeno particular conocido como revolución cultural que ocurrió en China en los años 60. ¿Sí? Es una revolución en la cultura, en la mentalidad de las personas, un cambio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Eso es lo que provocan las revoluciones, si hablamos de revoluciones. Entonces, vayamos a lo concreto. ¿Hubo o no hubo en México una revolución a partir de 1910? ¿Cómo podemos saberlo? Si cambiaron o no cambiaron estos tres aspectos de los que estamos hablando, o de entrada por lo menos el primero de ellos. ¿Sí? Y en ese sentido, en contra de los revisionistas, de los opinólogos y de todos aquellos que dicen que no hubo una revolución, tenemos que decir que si estudiamos la historia, los documentos, lo que realmente ocurrió, como dice la frase trillada, atribuida a Leopoldo von Ranke, un historiador alemán de hace 200 años, si estudiamos los hechos y los documentos de la época, no hay ninguna duda. Las estructuras y las instituciones políticas liberales construidas durante el porfiriato desaparecieron durante la Revolución Mexicana. ¿Sí? El 13 de agosto de 1914, al firmarse dos actas que se llaman Acuerdos de Teoloyucan, entre los representantes del primer jefe de la revolución, designados por él para representarlo, los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco, firman con los representantes de un régimen que estaba desplomándose, ¿sí? Un par de actas en las cuales se formaliza un hecho concreto: la desaparición. Y cuando digo desaparición, quiero decir exactamente eso, de los tres poderes de la federación. El que firme el acta como representante del gobierno es el gobernador del Distrito Federal, Eduardo Iturbide. No hay presidente de la República. ¿Sí? Los dos presidentes anteriores formales dentro del régimen anterior se habían fugado del país y no hay nadie, curiosamente, es curioso. Pocas veces ocurre, generalmente hay 2 o 3 o hasta 4 presidentes. Hay un lapso que va del 26 de julio de 1914 al 10 de noviembre de ese mismo año, que nadie en México se reclama presidente de la República o jefe del Estado. Hay un individuo por ahí que se llama primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo. No hay. Hasta el 10 de noviembre, que la Convención de Aguascalientes designa presidente interino al general Eulalio Gutiérrez,
no hay nadie. Desde la renuncia de Francisco S. Carvajal, que quedó encargado de la presidencia después de la renuncia y la fuga de Huerta, no hay nadie que sustente presidente. Pero además la presidencia de Carvajal es muy curiosa, porque según la Constitución de 1857, para que haya un presidente interino, lo tiene que designar el Congreso de la Unión. Y en julio de 1914 no hay Congreso de la Unión, había sido disuelto por el propio Victoriano Huerta en octubre de 1913. Es decir, no hay presidente ni nadie que pretenda hacerlo u ostentarse como tal. No hay no hay poder legislativo porque había sido disuelto y no hay nadie que reclame en su lugar ser el Congreso. Apenas el 1 de octubre se va a reunir una junta de generales en la Ciudad de México que va a reclamar para sí, después de 4 días de debates, facultades legislativas. ¿Sí? Casi un año después de la disolución del Congreso. No hay poder judicial. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están todos en el exilio. Y la gran mayoría de los jueces de primera y segunda instancia están también fuera del país. Y los que siguen estando en el país han cerrado sus tribunales y no funcionan. Es decir, los 3 poderes de la Unión, según la Constitución Federal vigente, el Pacto Social vigente, directamente no existen. Lo mismo pasa con los 4 niveles de gobierno. ¿Sí? El federal, pues ya lo dijimos, no está. Los 3 poderes del gobierno federal han desaparecido. Y eso se ha reproducido a nivel local en los 28 estados que entonces tenía la Federación Mexicana y en el distrito y los territorios federales. No hay poder local y prácticamente todos los presidentes municipales electos en las últimas elecciones han sido también desaparecidos del mapa. Lo mismo que ese nivel de gobierno que existía entonces y que fue suprimido por don Venustiano Carranza, el de las jefaturas políticas. No hay gobierno, desapareció, se fue. No hay ejército. El ejército ha sido vencido en los campos de batalla, el ejército del gobierno, y lo que queda, justamente en la firma de los acuerdos de Teoloyucan, se va a desarmar en los días siguientes. No hay fuerzas del orden estatales, no hay periódicos, no hay partidos políticos. El arzobispo primado de México está también en el exilio. ¿Sí? Es decir, se colapsó el régimen, no está más. ¿Qué hay en su lugar? ¿Quién ejerce el poder? Los ejércitos revolucionarios, los individuos que se hacen llamar ciudadanos en armas. Y relativamente, más o menos, como representante de ellos, el primer jefe, pero de manera muy vaga. ¿Sí? Ahí se acaba la revolución política. Ahí se formaliza el fin de la revolución política, el 13 de agosto. ¿Qué va a pasar? Pues hay que reconstruir el Estado y hay que firmar un nuevo pacto político, que es lo que se hizo, ahorita hablo de eso. ¿Sí? Pero si una revolución política es la destrucción de un régimen político y su sustitución por otra, eso, sin ningún género de duda, ocurrió. Ocurrió en el momento en que les estoy diciendo, en agosto de 1914, termina de ocurrir. ¿Vamos bien? Segundo, la revolución social. Decíamos, si además de esto, una revolución social exige necesariamente la revolución política, no hay revolución social sin revolución política. ¿Sí? Entonces, si además de esto se alteran las estructuras sociales, cuyo parámetro primero es el de la propiedad privada de los medios de producción y las relaciones sociales en torno a esta propiedad privada, ¿qué pasó en México? ¿Hubo una revolución social o no? Puedo decirles que hubo ensayos sumamente significativos de revolución social. Para agosto de 1914, la fecha en la que nos paramos, esta fecha enormemente significativa,
toda la propiedad territorial en el estado de Chihuahua, la propiedad de la tierra, en manos de mexicanos, de oligarcas mexicanos, y no solo la propiedad de la tierra, también las fábricas, los bancos privados y muchas compañías de servicios, por ejemplo los tranvías, están en manos del Estado al servicio de la revolución. Desde el 12 de diciembre de 1913, el gobernador revolucionario de Chihuahua, Francisco Villa, había expropiado por decreto los bienes de la oligarquía y los había puesto al servicio de la revolución. Y así estaban funcionando. Estos bienes al servicio de la revolución financiaban algo que ahora llamaríamos política social, la política social del villismo, que fue erradicar el hambre de Chihuahua, lo cual se hizo en 3 semanas, ya yo no sé qué tiempo requieren Peña Nieto y su ilustrísima secretaria de Desarrollo Social, doña Rosario Robles Berlanga, que llegan, no, Villa lo hizo en 2 semanas. Muy sencillo, reparte carne y harina a los pobres. ¿De dónde la saca? Pues de que los bienes de la riqueza de la oligarquía está en sus manos. Erradicar el hambre, construir escuelas. Siempre nos dicen, no, es que Pancho Villa construyó 72 escuelas y nunca nos dicen de dónde sacó el dinero para construir escuelas y para pagar a los maestros, ¿sí? Pero también para pagar la guerra y varias otras cosas más. Es decir, hay de entrada un estado entero de la federación, el más grande, en el cual va en marcha una transformación radical de la forma de propiedad de la tierra, de las fábricas, de las fundidoras, de los principales servicios. Pero no solo ahí, en el Durango villista, una ley agraria promulgada por el gobernador Pastor Roa, que después sería uno de los diputados constituyentes más importantes, ¿sí?, está regresando la tierra de las haciendas a los pueblos y está permitiendo que surjan pueblos en las tierras de las haciendas, poblaciones como Ignacio Allende, como Juan Aldama, como Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, poblaciones que ustedes ahora se encuentran, si ven el mapa, entre Durango y Gómez Palacio. Van a ver un montón de poblaciones con nombres de caudillos o próceres del liberalismo o de la guerra de independencia, que son colonias agrícolas nacidas de la expropiación de las haciendas en el año de 1913, que es un año clave. Hoy hace 100 años. ¿Hoy qué día es? ¿6 de agosto? Sí, hoy exactamente hace 100 años, el general de brigada Lucio Blanco Fuentes y el coronel Francisco J. Mójica, su jefe de Estado Mayor, firmaron el acta de reparto de una fracción del latifundio de los Borregos, propiedad del general Félix Díaz, entre una comunidad de campesinos que son el detonante de una ciudad actual. Ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, nace del reparto agrario que instrumentó hoy exactamente hace 100 años el general Lucio Blanco. Y en Morelos y en Guerrero, el general Emiliano Zapata Salazar, una vez que tiene el poder real, instrumenta no el plan de Ayala en su versión original, porque el zapatismo también va evolucionando, ¿sí? En el plan de Ayala en su versión original no se condena el latifundio está permitido. Dice, después de regresar la tierra usurpada por los latifundistas, dice el plan de Ayala en su versión original, y Felipe Ávila, que lo conoce al dedillo, no me dejará mentir, solo se van a expropiar la tercera parte de los latifundios. No, pero hay documentos posteriores del zapatismo. Y en 1914 y 1915 se instrumenta el reparto agrario. Y no el reparto agrario, como dicen los revisionistas, para volver a una idílica comunidad campesina. ¿Sí? Es una mentira que han inventado los historiadores reaccionarios, porque Zapata está pensando en la concentración de la producción azucarera en 7 centrales azucareros, ¿sí? 7 ingenios centralizados que al servicio de la revolución conduzcan la industria más moderna del estado de Morelos, que es la azucarera, ¿sí?, centralizándola y modernizándola, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? No sabemos, porque el experimento zapatista fue ahogado en sangre, ¿sí? Pero Zapata no está pensando en la comunidad idílica del siglo XVI, está pensando en términos modernos, ¿sí?, que no nos mientan los historiadores de la derecha.
Es decir, en agosto de 1914, en octubre de 1914, en enero de 1915, hay una revolución social en marcha en muchos lugares del país. ¿Sí? Una transformación real de la estructura de la propiedad de la tierra y de la estructura de la propiedad, no nada más de la tierra. ¿Sí? Está avanzando. Hay una gran cantidad de anécdotas muy significativas, por ejemplo, cuando en el gobierno de la Convención Revolucionaria designan secretario de Agricultura al general Manuel Palafox. ¿Sí? Sale el general Palafox después de tomar posesión como secretario de Agricultura y le preguntan los periodistas: oiga, general, ¿y usted va a estudiar el problema agrario? Y dice: no, estudiarlo no, estudiado ya lo tengo, voy a resolverlo. ¿Sí? Y hay una serie de cartas, hay una carta particularmente interesante de Emiliano Zapata al presidente de la Convención, Roque González Garza, donde le da cuentas de cómo en Morelos ya está resuelto el problema agrario. ¿Sí? Hay pues una revolución social en marcha. Sin embargo, los principales jefes, caudillos, ejércitos que están llevando a cabo esta revolución social se enfrentan con otros caudillos, otros jefes que no quieren esa revolución social, para los que basta con la revolución política. A eso yo le llamo la guerra civil. Eso ya no es la revolución para mí, eso es la guerra civil entre dos gobiernos, dos ejércitos, dos proyectos que se enfrentan a partir de noviembre de 1914 y que terminan con la derrota militar de aquellos que querían la revolución social, es decir, de los villistas y de los zapatistas. Y según algunos historiadores, como Friedrich Katz, lo que sigue a eso es una restauración. ¿Sí? Para Friedrich Katz, el carrancismo en el poder a partir de 1916 es la restauración, es decir, el desmantelamiento de esta revolución social y el regreso de la propiedad de los medios de producción a sus antiguos propietarios o a sus propietarios legales en términos de la legalidad porfirista o de la legalidad liberal. ¿Sí? No estoy tan seguro de que haya sido así estrictamente o así de radical, pero lo que sí está claro es que la revolución social es detenida, destruida y revertida en muchos sentidos. ¿Sí? Y sin embargo, a la hora de firmar un nuevo pacto social, no se puede ignorar que ocurrió esto que llama Arnaldo Córdoba, esta gigantesca movilización de masas, donde las masas movilizadas llevan a la superficie sus demandas particulares, la primera de las cuales es la de la propiedad. ¿Sí? De tal modo que en el nuevo pacto social que los revolucionarios victoriosos van a diseñar entre diciembre de 1916 y el 31 de enero de 1917, cuando terminan las discusiones de la Constitución, aunque se promulgue el 5 de febrero por razones de simbolismo político. De hecho, don Venustiano Carranza les había puesto a los diputados esa fecha límite, porque promulgarla el 5 de febrero es respetar la otra fecha constitucional, la de 1857. Pero digo, entre diciembre 16 y el último día de enero de 17 se discute en jornadas de 18 horas de trabajo un nuevo pacto social en el cual se reestructura el Estado y hay una especie de, en efecto, restauración del Estado liberal porfirista, con una concentración del poder en el Ejecutivo que no estaba en la anterior Constitución, pero sí en la realidad del porfiriato, una concentración del poder que no está solamente en los artículos que se refieren al presidente de la República, los artículos que van del 89 al 94 de la Constitución, ¿sí? En los que se habla de quién puede ser presidente, de qué es el presidente, de quién ejerce el Ejecutivo, de las facultades y obligaciones del presidente de la República,
¿sí? Que están ahí, en las cuales hay, en la versión original, 17 facultades específicas únicas del presidente, como nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, nombrar a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército y de la Armada, etcétera, etcétera, ¿sí? Además de esas facultades específicas, por todos lados en la Constitución aparece el poder del Ejecutivo. Por ejemplo, en México no existe la libertad de huelga. El derecho de huelga no existe, ni el derecho de asociación obrera. Es un mito. ¿Por qué no existen? Porque según la Constitución, un organismo del Ejecutivo Federal, es decir, designado directamente por el presidente de la República, porque el Ejecutivo Federal es el presidente de la República, el artículo 89 es preciso, dice: el poder ejecutivo de la Unión radica en un solo individuo, ¿sí? Así de claro, ¿sí? Entonces, organismos del Ejecutivo de la Unión, por lo tanto designados por el presidente, son los que pueden decir si un sindicato es sindicato o no es sindicato, si tiene personalidad jurídica o no la tiene, ¿sí? Esas cosas se llaman juntas de conciliación y arbitraje y dependen de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o en aquel tiempo del Departamento de Trabajo, que es una dependencia del Ejecutivo, ¿sí? Y son las mismas juntas de conciliación y arbitraje, es decir, en última instancia el presidente de la República, el que decide si una huelga es huelga o no es huelga, ¿sí? Si un sindicato tiene personalidad jurídica o no. Lo mismo pasa con la reforma agraria. Es el presidente de la República el que puede dictaminar si hay o no hay reparto agrario. Y por todos lados aparece el poder del Ejecutivo. Pero bueno o malo, o bueno y malo, no hay duda de que hay un pacto social distinto que plantea un nuevo modelo político a partir de 1917. Es decir, hubo una revolución política. Y bueno o malo, en la lucha contra los revolucionarios sociales, los villistas y los zapatistas, los vencedores tienen que incorporar, así sea a nivel discursivo, parte de sus demandas. Y entonces se inventan, porque constitucionalmente son inventos, los artículos 27 y 123 de la Constitución, los cuales tienen algunas revoluciones jurídicas fundamentales, formidables, una de las cuales, por cierto, está en el día y que no se nos olvide, ¿sí? Los bienes del subsuelo pertenecen originariamente a la nación, ¿sí? Y son inalienables, intransferibles e imprescriptibles, dice el artículo 27 constitucional. ¿Y por qué? Bueno, otro día hablamos del artículo 27 si ustedes quieren, ¿sí? Y eso fue una revolución jurídica, ¿sí? Poner a la nación en el centro como propietaria originaria de los bienes del subsuelo fue una revolución jurídica formidable, ¿sí? Maravillosa. Pero además legaliza la reforma agraria el artículo 27, ¿sí? La legaliza como mecanismo del poder, lo cual hace de la reforma agraria también un mecanismo de control social, de dominación, pero aparece ahí. Y lo mismo pasa con la legislación obrera. No es como la proponían los magonistas o la convención, es una legislación obrera que le da el poder al Ejecutivo Federal, el poder de decisión, el poder de arbitraje, ¿sí? Pero aparece, ¿sí? De tal manera que hay una transformación fundamental que va a preparar una serie de transformaciones decisivas en la vida real, transformaciones económicas, ¿sí? Va a traer la modernización del capitalismo en México, va a traer una reforma constitucional en 1920 que va a poner en el centro como prioridad del Estado la educación pública, algo que no existía, ¿sí? Y que va a permitir un crecimiento acelerado económico, demográfico, político y social de México durante el siglo XX, un crecimiento sostenido, sobre todo a partir del cardenismo, ¿sí? Pretender que el México
de 1950 es el mismo México de 1910, es no entender nada de lo que ocurre en el país. Queda la pregunta, ¿no? ¿Hubiera podido ocurrir sin revolución ese mismo tipo de transformación? Yo creo que no. Pero sobre todo, y con eso termino, les había yo dicho que hay una tercera serie de transformaciones que a mí me interesan, las transformaciones culturales y de actitud. Y a partir de 1915 hay un ensayo luminoso que escribe Manuel Gómez Morín, que se titula justamente 1915. A partir de 1915 hay una serie de transformaciones culturales fundamentales. Así como en la Revolución Francesa, a partir de 1789, 1790, 91, los franceses dejan de sentirse siervos de la gleba para saberse ciudadanos, ¿sí? Los campesinos y los trabajadores mexicanos se consideran a partir de la revolución sujetos directos de su destino, actores de su destino y no solamente objetos de ello, sujetos con derechos inalienables por los que hay que luchar, ¿sí? Cosa que antes no tenían. Y este cambio de actitud implica también un rescate de muchas cosas, por ejemplo, de la historia, ¿sí? A partir de 1920 viene el gran rescate del indigenismo mexicano y empezamos a dejar de pensar en la historia del indio muerto y la idea de integrar a los indígenas para pensar en la multiculturalidad de México. Y vienen también las grandes obras de rescate arqueológico, primero en los lugares que podemos llamar de 5 estrellas, ¿no? Teotihuacán, Chichén Itzá, Palenque, Monte Albán, ¿sí? Y luego después la creación de instituciones como el INA, el Instituto Nacional Indigenista, las instituciones de educación superior de rescate de la historia, pero también el rescate del legado español, la valoración del arte barroco mexicano empieza realmente a partir de 1920, del arte barroco y del neoclásico, incluida la poesía. Antes de 1920, busquen ustedes quién hablaba de Sor Juana en México, ¿sí? 5 eruditos, ¿sí? O sea, el arte barroco en la arquitectura, en la pintura, también en la poesía. Es decir, nuestra raíz española colonial, lo mismo que nuestra raíz indígena. Y la artesanía y el arte popular. Y nacen en la década de los 20 la Escuela Mexicana de Pintura, que es la primera y la mayor contribución de México a las artes plásticas mundiales, ¿sí? ¿Les parece que es casual? Y nace en la década de 1920 la Escuela Mexicana de Música, de la mano de Silvestre Revueltas, ¿sí? Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce, Moncayo, etcétera. Y nace la novela de la Revolución Mexicana, la primera expresión cultural en la narrativa de un arte nativo en México, con Martín Ruiz Guzmán, José Vasconcelos, Mariano Azuela, y los estridentistas, ¿sí? Y los contemporáneos, todo en la década de los 20. Y el primer grupo de mujeres que participan activamente, en tanto mujeres en la vida pública, ¿sí? Nelly Campobello, Tina Modotti, Angélica Arenal, Lupe Marín, ¿sí? Y se construye un país. Y eso es la Revolución Mexicana. Gracias.